en el mundo, pero no somos del mundo. Somos embajadores, somos representantes de un reino, el reino de la luz, el reino de Dios, el reino de los cielos. Aleluya, que Cristo nos presentó, porque el Señor dijo algún día: el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él trajo las buenas noticias de que hay un reino celestial, el reino de Dios, que es muy diferente al reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas, como recién mencionaba algunas cosas, pero vamos a ver algunas cosas más en unos instantes, hay pesar, hay tristeza, hay dolor, hay angustia, hay odio, hay rencores. Pero en el reino de la luz todo eso no existe. ¿Por qué? Porque el Rey soberano es nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Y en Él hay gozo, en Él hay paz, en Él hay alegría, hay bendiciones sobreabundantes, hay dicha, hay vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Usted es un ciudadano de uno de estos reinos y se presenta, de los reinos aquí en la tierra, y se presenta delante de un rey, lo menos que usted tiene que hacer es inclinar su cabeza. Eso es lo menos que usted tiene que hacer. En señal de respeto, de reconocimiento. Ahí está el soberano. Lo menos que tiene que hacer es inclinar su cabeza, reconociendo quién es el rey. Y eso es lo que quería este sinvergüenza. El diablo quería eso de Cristo Jesús. Le dijo: todo eso te voy a dar si postrado me adorares. Pero el Señor Jesús le contestó con aquella palabra tan preciosa: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores y el soberano del reino de los cielos, al cual pertenecemos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos ciudadanos de algún lugar hay aquí hoy, en esta mañana? Ahora sí, todos somos ciudadanos de algún lugar. Yo soy ciudadano argentino. ¿Y usted? Claro. ¿Hay ciudadanos de otras naciones aquí también? Hay nuestra hermana Rosita, y ella es ciudadana de Ecuador. ¿Y hay algún ciudadano de alguna otra nación? Eduardo. Pero vos no sos de Bolivia. No sos de Bolivia. Quiere renegar a su ciudadanía. Pero es ciudadano de Argentina también, ¿no? Bueno, porque ese es el punto que vamos a ver. Porque ciudadanía, yo que en estos tiempos hay mucho mover con hacerse ciudadano de otra nación, Ciudadanos. Yo, por ejemplo, podría ser ciudadano español si hago los trámites. Y hay también ofreciendo ciudadanía italiana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por ascendencia. O sea, hay normas para poder ser ciudadano de otra nación. Hay normas que regulan eso. No cualquiera puede hacerse ciudadano. Si tiene una ascendencia española comprobable, usted puede ser ciudadano de España. En mi caso, yo tendría que hacer los trámites si quisiera. Y también si tiene una ascendencia italiana, Italia está ofreciendo también ciudadanía italiana. Y algunos también están queriendo hacerse ciudadanos argentinos. Hay una isla africana que quiere hacerse ciudadanos argentinos, quieren que ser un país anexo, es un país independiente, se independizó de Guinea Ecuatorial, tiene bastantes problemas con Guinea Ecuatorial, no los tratan muy bien. Y ellos, como pertenecían al virreinato del Río de la Plata, ya en la historia antigua, entonces ellos consideran, y hablan español, Yo escuché hablar a un primer ministro, creo que era de ahí, de ese lugar, y habla español, habla español, no habla castellano, no habla argentino, habla español. Y ellos quieren ser un país asociado, así como Puerto Rico es un país asociado a los Estados Unidos, y ellos tienen sus pasaportes norteamericanos, también en este caso ellos quisieran ser un país asociado a la Argentina. ¡Ja!
Toma. No cualquiera, no cualquiera. Pero también ciudadanías, hay países que aceptan la doble ciudadanía. Y vamos a hablar un poquitito de eso en esta mañana. Porque se puede ser ciudadano de un país y se puede también tener la ciudadanía de otro país. Pero vamos a hablar muy especialmente en esta mañana de reino. Vamos a hablar de reino, ¿por qué? Hay una diferencia entre las democracias y otras ideas políticas de gobierno. En una democracia el gobierno es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Son los tres poderes, el gobernante, el presidente en el poder ejecutivo, los legisladores, diputados y senadores en el poder legislativo y los jueces, los fiscales en el poder judicial. Y en realidad tienen que ser independientes entre ellos, pero a la vez forman parte de lo que es el gobierno de una nación democrática. Ese es el caso de nuestra nación argentina. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de reino? Cuando hablamos de reino, hablamos de monarquía. Allí no hay tres poderes divididos. Allí el monarca, el rey, es el soberano y es el que dispone todas las órdenes y dispone todas las leyes, como tienen que los ciudadanos de ese reino comportarse. Entonces vaya conmigo a el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Después yo voy a mencionar otros textos, algunos los voy a leer, algunos los voy a mencionar para no ocupar mucho tiempo. Son textos conocidos de la palabra de Dios, pero que están relacionados con esta palabra de hoy. Ciudadanos, ¿de qué reino? ¿De qué reino? Nosotros escuchábamos recién, ¿no es cierto? Por ejemplo, Eduardo decía, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Claro que sí, los hijos de Dios somos ciudadanos del reino de los cielos, pero ¿habrá otro reino? Hay reinos, sí, también aquí. Los Países Bajos, por ejemplo, el Reino Unido de la Gran Bretaña, tienen todavía monarquías. En España mismo hay una monarquía, pero el sistema de gobierno ha variado, ya no es lo mismo que antes. Pero en una monarquía bien establecida, el rey es el soberano y el rey es el que dispone todo. Y todo se tiene que sujetar a la voluntad de ese rey. Pero fíjense ustedes lo que el apóstol Pablo escribe a los Colosenses capítulo 1 versículo 13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Lo leemos otra vez. Pues Él, Dios, el Señor, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Aleluya, gloria a Dios. Pueden ocupar sus asientos quienes están aquí en el auditorio. Gloria al nombre de Jesús. Aquí vemos que hay dos reinos que son contrapuestos, porque la luz y la oscuridad se contraponen. Donde hay oscuridad es precisamente porque hay ausencia de luz. Y donde hay luz, la oscuridad no puede existir. Aquí está alumbrado este auditorio porque hay luces encendidas. Si se apagaran todas las luces, entonces ya menguaría la luz, solamente la claridad que puede entrar por alguna ventana. Pero cuando llega la noche, si no se encienden luces, este lugar está apagado. La luz hace retroceder a la oscuridad. La luz hace retroceder a las tinieblas. Y acá el apóstol Pablo está haciendo una diferenciación bien grande y bien importante que tenemos que tener en cuenta. Hay dos reinos que están confrontados entre sí. Uno es el reino de la luz, el reino de Dios, Dios soberano, la luz que es Cristo Jesús habitando en nosotros, que somos ciudadanos de este reino. ¿Cuántos ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos de este reino de la luz y de la claridad hay aquí en esta mañana escuchando, y los que escuchan también por la grabación? Oh, qué bueno que muchas manos se levantan. Pero a lo mejor alguno todavía no está entendiendo, porque hay un reino de tinieblas, hay un reino de oscuridad, y ese reino se opone al reino de la luz. Por eso el apóstol Pablo dice, Él, Dios,
nuestro Padre, el Señor Todopoderoso, nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Y por qué era necesario ser rescatados del reino de la oscuridad? ¿Por qué? Porque el reino de la oscuridad tiene ciertas particularidades, tiene un gobernante. Y ese gobernante es Satanás, el diablo. Ay, pastor, no hable del diablo y de Satanás porque es gozoso. Hable de otras cosas más lindas, de que Dios prospera, de que Dios bendice, de que Dios sana. Sí, claro que sí. Lo proclamo. Pero la palabra del Señor es bien clara. Y el Señor Jesucristo, precisamente el apóstol Juan lo escribe en una de sus cartas, dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque este gobernante es terriblemente perverso. Y lo único que quiere es destruir, fíjense ustedes, un gobernante que quiere destruir a quienes son ciudadanos de su reino. Porque hay gente que es ciudadana del reino de la oscuridad. Porque si no, el apóstol no hubiera escrito esto, que nosotros, ¿qué fuimos? Fuimos rescatados del reino de la oscuridad. Nosotros también un día estábamos allí cautivos en el reino de la oscuridad. Y los que conocemos el reino de Dios y su justicia, podemos ver y podemos hoy proclamar y podemos dar testimonio de la diferencia que hay, ¿verdad? Cuando estábamos en el reino de la oscuridad. ¿Qué encontramos en el reino de la oscuridad? Encontramos muerte, encontramos destrucción, encontramos tristeza, encontramos pesar, encontramos maledicencia, encontramos tantas aquellas cosas que no hacen posible que seamos parte del otro reino. Y yo les decía hoy que hay países, naciones que aceptan una doble ciudadanía, pero acá no hay doble ciudadanía. No se puede ser ciudadano del reino de las tinieblas y a la vez ser ciudadano del reino de la luz. No se puede, es imposible. Acá no hay doble ciudadanía, ¿eh? Si alguno estaba pensando, bueno, pero está bien, yo voy a la iglesia, me congrego, voy, pero también de vez en cuando hago algunas cosas que yo sé que no le agradan a Dios, pero bueno, estamos en el mundo, estamos aquí. Pero Pablo precisamente escribió en una de sus cartas que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos embajadores, somos representantes de un reino, el reino de la luz, el reino de Dios, el reino de los cielos, aleluya, que Cristo nos presentó. Porque el Señor dijo algún día, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él trajo las buenas noticias de que hay un reino celestial, el reino de Dios, que es muy diferente al reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas, como recién mencionaba algunas cosas, pero vamos a ver algunas cosas más en unos instantes, hay pesar, hay tristeza, hay dolor, hay angustia, hay odio, hay rencores. Pero en el reino de la luz todo eso no existe. ¿Por qué? Porque el Rey soberano es nuestro Dios todopoderoso. ¡Aleluya! Y en Él hay gozo, en Él hay paz, en Él hay alegría, hay bendiciones sobreabundantes, hay dicha, hay vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Y Jesús anuncia el reino del cielo. Les menciono el pasaje Mateo 4:17. A partir de entonces, dice, Jesús comenzó a predicar. ¿A partir de qué? Cuando usted lee los primeros 4 capítulos del Evangelio de Mateo, usted va a ver el nacimiento del Señor. Y llega allí por el capítulo 4, la tentación del Señor. Y después del Señor haber sido tentado y haber vencido precisamente a quien le ofreció todos los reinos del mundo. ¿Se acuerda? Allí en el desierto. Una de las cosas que el diablo te dijo, mira, le mostró, dice, todos los reinos del mundo. Claro, él era el soberano, él es el soberano de esos reinos. Y le dijo, yo te voy a dar todo esto si te postras delante de mí y me adoras. Míralo vos. ¿Por qué? Porque un rey recibe la adoración, recibe el respeto, la honra de los súbditos, de los ciudadanos de su reino. Y si usted es un ciudadano de uno de estos reinos y se presenta, de los reinos aquí en la tierra, y se presenta delante de un rey, lo menos que usted tiene que hacer es inclinar su cabeza.
Eso es lo menos que usted tiene que hacer. En señal de respeto, de reconocimiento. Ahí está el soberano. Lo menos que tiene que hacer es inclinar su cabeza, reconociendo quién es el rey. Y eso es lo que quería este sinvergüenza. El diablo quería eso de Cristo Jesús. Le dijo, todo eso te voy a dar si postrado me adorares. Pero el Señor Jesús le contestó con aquella palabra tan preciosa. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores y el soberano del reino de los cielos, al cual pertenecemos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces el Señor dice que allí Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados, porque hay condiciones. Así como hay condiciones aquí para cambiar de ciudadanía, hay condiciones para ser ciudadanos del reino de los cielos. Y vamos a ver cuáles son esas condiciones. Vamos a ir por partes. En una monarquía, el soberano es el rey. En otros sistemas de gobierno que hay en la actualidad, usted conoce algunos, como el caso de nuestra nación, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Pero en el reino de los cielos, todo está reunido en quien gobierna. Y vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 33 y versículo 22, y va a ver cómo se resume todo en el Rey de reyes y Señor de señores. Isaías 33, 22 dice así: pues el Señor es nuestro juez. Podemos poner, aquí no hay señal, yo no estoy viendo. Bueno, hay rebobinen o reinicien allí para que pueda como hoy funcionar esto, por favor. Se los leo yo entonces. Isaías 33, 22. Pues el Señor es nuestro juez. Poder judicial, el Señor. El Señor es nuestro juez. Seguimos leyendo Isaías. Nuestro legislador. Poder legislativo, diputados, senadores. Nuestro legislador es el Señor. El Señor es nuestro juez y el Señor es nuestro legislador. Seguimos. Y nuestro rey. Poder ejecutivo, el gobernante supremo. Allí no hay poder ejecutivo, legislativo, judicial separados allí que van. No. Nuestro rey, nuestro Señor, el soberano es el Señor. Es también nuestro legislador, quien establece las leyes de conductas que hay que vivir en el reino para ser parte del reino, para permanecer en el reino. Así como hay leyes dictadas por los hombres en los distintos países, en las distintas naciones, como hay leyes. ¿Sabía que hay leyes, no? ¿Sabían? Los que conducen, ¿sabían que hay leyes, no? ¿Sabían que una luz roja no es un tomate encendido, no? Que indica que hay que parar. ¿Sabían, no? Hay leyes que indican eso. Pero muchas no se respetan, ¿se dieron cuenta? No se respetan. Pues en el reino de los cielos hay leyes establecidas y leyes establecidas por Dios. Y usted los puede encontrar en este precioso libro que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y para qué están establecidas esas leyes? Para que nosotros vivamos en bendición. ¿Le gusta vivir en bendición? ¿A cuánto le gusta vivir en bendición? A mí me gusta vivir en bendición. Pero para vivir en bendición hay establecidas leyes, mandamientos del Señor. Y entonces tenemos allí al soberano, el legislador, y Él es nuestro juez. ¿Qué problemas tenemos nosotros en nuestra nación con el tema de la justicia, verdad? Es algo sabido eso. No hace falta dar muchos detalles. Como iglesia estamos orando, todos los días la iglesia ora por la nación. Y ora para que Dios sane a nuestra nación. Y ora para que Dios obre en el poder ejecutivo, obrando en el presidente de la nación, los que le acompañan en el gobierno, y en el poder legislativo, para que los legisladores verdaderamente legislen, honrando el lugar que ellos tienen como representantes, y legislen bien.
y se dicten leyes que traigan bendición a nuestra nación y no maldición, como leyes que fueron aprobadas y que Dios quiera que pronto sean revocadas y sean anuladas. Porque vamos a ver por qué. Porque esas leyes traen maldición. Y yo no quiero maldición para mi nación. Yo quiero una nación bendecida por Dios. Y para eso debemos guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué problemas tenemos precisamente con la justicia, verdad? No hay justicia muchas veces. Vemos lo que pasa. Estamos viendo un caso muy especial en estos últimos días, ¿no? La corrupción de la justicia. Jueces que se creen estrellas de cine, de televisión, están totalmente trastornados y no están ejerciendo la función para la cual ellos fueron designados, que tienen que ser gente que honre la investidura que se les ha dado y que ejerzan verdaderamente justicia y no hagan al revés y no se vendan, no hagan cohecho. Dios detesta todo eso. Lo puede encontrar en la palabra de Dios. No tenemos tiempo para mencionar todas las cosas. Pero Dios entonces es juez, legislador y rey. Es el soberano. Y así es el reino de los cielos, del cual yo soy ciudadano. Aleluya. Gloria a Dios. Pero también yo no puedo dejar de hablar de quienes no heredarán el reino de los cielos. Y para que no haya confusiones, para que no piensen que esto son cosas que el hombre o que a lo mejor algún pastor, a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto?, decir que estas cosas están mal, y para que no se confundan, y algunos que dicen, pero eso es un discurso de odio. No, preste mucha atención. No hay nadie más interesado en que todos pertenezcamos al reino de la luz que el rey del reino de la luz. Él es el más interesado. Pero también cuidado, porque yo les dije, hay condiciones. No se puede ser ciudadano del reino de la luz viviendo en tinieblas. Es imposible, es ilógico. Entonces, ¿quiénes no heredarán el reino de los cielos? ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Y esto no es cuestión de lo que dice un pastor. Esto es cuestión de lo que dice el rey, de lo que dice el soberano, de lo que dice Dios. Cuando vamos a las Escrituras, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Primero llamado de atención. ¿No se están dando cuenta? ¿Ustedes no están dándose cuenta de algo? Fíjense ustedes cómo comienza el apóstol allí. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Hay gente que se engaña a sí mismo. Se cree sus propias mentiras. Yo no le puedo decir al rey lo que el rey tiene que hacer y lo que el rey tiene que disponer. El rey dispone. Y fíjense lo que dice aquí. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Wow. ¿Se dan cuenta que eso no es un invento de los pastores? Eso no son discursos de odio. Si nosotros miramos bien la profundidad de esto, no hay nadie más interesado en que seamos parte del reino de Dios, del reino de la luz, que el Rey, el Dios Todopoderoso. Él está avisando a través de esta palabra. Miren, tengan cuidado, porque ninguno de los que practiquen estas cosas van a heredar el reino de Dios. Y acá se terminó la manipulación que hacen muchos de la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios ama a todos, Dios amó al mundo, sí, pero Dios, ¿qué dijimos que es? Es juez justo. Juez justo. Él hace justicia y en su santidad hay justicia. Entonces no puede haber tinieblas en el reino de la luz. No puede haber oscuridad en el reino de la luz.
Y no puede haber prácticas del reino de las tinieblas en el reino de la luz. Acá no existe la doble ciudadanía. O el reino de las tinieblas o el reino de los cielos. Yo tomé la decisión ya hace bastante tiempo, gracias a Dios. Soy ciudadano del reino de los cielos. Sí, amén. Sí. Y muchos de los que están escuchando esta palabra son ciudadanos del reino de los cielos. Pero algunos no, tal vez. O algunos que vean el mensaje grabado luego, en otro horario, en otro día, en otra nación incluso, que no son todavía ciudadanos del reino de los cielos. Pero hay una oportunidad, hoy hay una oportunidad. Pero fíjese que continúa dejando las cosas claras el rey, el juez justo, el legislador. Sigue dejando las cosas claras. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, mire lo que dice el apóstol Pablo escribiendo allí, inspirado por el Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, unas semanas atrás hablábamos de la naturaleza, ¿se acuerdan? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. O sea que una conducta muestra resultados. Y cuando se siguen los deseos de esta naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, no se pueden ocultar. ¿Y qué pasa aquí entonces? Inmoralidad sexual, impureza, esos son los resultados de vivir una vida conforme a la naturaleza pecaminosa. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles, dice el apóstol, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Por esto esto es un mensaje de amor para todos aquellos que practican estas cosas. Sepan, ténganlo en claro, que por más que quieran, por más que insistan, por más que quieran acomodar la palabra de Dios de acuerdo a su manera mala de vivir, Dios dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, no podrán entrar en los cielos de Dios, no podrán entrar en el reino de los cielos, porque allí no hay pecado, porque si hubiera pecado no sería cielo. Así de fácil. Porque el pecado es tinieblas, el pecado es oscuridad, el pecado trae muerte. Entonces no se puede estar siendo ciudadano del reino de las tinieblas y ciudadano del reino de los cielos también. No te engañes. Si estás viviendo en esa condición, que aquí está advirtiendo Dios a través de su palabra, si estás viviendo en esa condición, no pienses que, bueno, en la semana estoy en el reino de las tinieblas, el domingo voy a ir a la iglesia, entonces ahí entro en el reino de los cielos. No, este salón no es el reino de los cielos, no te confundas, no te equivoques. Porque si ese salón fuera el reino de los cielos y vives en esa condición, apenas pusieras un pie ahí, caerías muerto. No podrías entrar. Pero la misericordia de Dios hace que todavía su iglesia esté en esta tierra cumpliendo con la gran comisión. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Aleluya. Pero el que no crea será condenado. ¿Por qué? Porque Dios quiere condenar. No, Dios no quiere condenarte. Te está diciendo, si crees, vas a ser salvo. ¿En quién? En Cristo, en Jesús, en aquel que dijo: arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se manifestó, aleluya, y está representado aquí por los ciudadanos del reino de los cielos. Aquellos que hemos salido del reino de la oscuridad, que hemos sido rescatados del reino de la oscuridad, y Él nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo fue enviado a abrir los ojos para cambiar de un reino al otro.
En los Hechos de los Apóstoles, Pablo está dando su testimonio ante una autoridad. Y en eso, él, en el capítulo 6, versículo 12, en el capítulo 26, versículo 18. En el capítulo 26 de Hechos, versículo 18, dice así, lo que Dios le encomendó a Pablo, dice, para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Jesús le dijo eso a Pablo. Jesús le dijo, y él estaba contando lo que Jesús le dijo, lo que Jesús le encomendó, para que les abran los ojos. ¿Por qué? Porque con los ojos cerrados estamos en tinieblas, ¿o no? Con los ojos cerrados. ¿Usted camina en su casa con los ojos cerrados? No. ¿Sale a la calle con los ojos cerrados? Y no. Algunos parece que sí a veces, pero se da cuenta, y el Señor le dice que a Pablo se le manifestó, y entonces le dijo para qué lo encomendaba. Tenía una misión para él. ¿Para qué? Porque él fue el predicador, el mensajero para los que no eran del pueblo de Israel. Y entonces le dice, para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz. O sea, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ábrele los ojos para que abran sus ojos y puedan salir del reino de la oscuridad y entrar en el reino de la luz, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y eso es lo que te estoy anunciando yo hoy. Y lo voy a seguir anunciando, para que muchos puedan abrir los ojos y entender que hay un reino glorioso, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de la luz, aleluya, para que puedas salir del reino de las tinieblas y adquirir la ciudadanía del reino de los cielos. Y eso es únicamente a través de aquel que dijo, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿quiénes entrarán en el reino de Dios? ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? En una oportunidad se presentó un muchachito. Fíjense que este mismo ejemplo que lo dimos en otro mensaje también, pero fíjense qué importante tener en cuenta. Él era rico y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y le mencionó los mandamientos, dijo, los he guardado todos, porque él era un judío. Y entonces dijo, los he guardado todo desde mi niñez. He guardado todos los mandamientos. Ah, bueno, listo. Te falta una cosa nada más. Anda y vende todo lo que tenés y repartirlo entre los pobres. Después vení y seguime. Y dice que aquel joven se entristeció porque era muy rico y se fue. ¿Qué pasó? ¿No querías entrar en el reino de los cielos? ¿Dónde están depositadas nuestro tesoro? Porque dice la palabra de Dios que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El tesoro de ese muchachito estaba en las riquezas que él tenía y no estaba dispuesto a despojarse de esas riquezas para dársela a los que menos tienen y seguir a aquel a quien él le fue a preguntar, ¿qué tengo que hacer? ¿Te das cuenta? ¿Cuánta gente pregunta, ¿qué tengo que hacer? Pastor, ¿qué tengo que hacer para cambiar? ¿Qué tengo que hacer para que las cosas me vayan diferente? Porque no me está yendo muy bien. Y cuando uno le aconseja y le dice lo que tiene que hacer, después va y no lo hace. Y entonces uno dice, ¿para qué vino a preguntar? ¿Para qué pregunta? Si no está dispuesto. Hay mucha gente que quiere escuchar que se les diga lo que ellos quieren escuchar. Y cuando no escuchan lo que ellos quieren escuchar, se van y buscan a otro. Me pasó, ha pasado aquí también. Yo me he enterado que gente que vino buscando un consejo, después se fue y le pidió a otro un consejo sobre el mismo tema, y a otro, y yo, que todos le decían lo mismo. Y entonces seguía buscando. ¿Qué estaba buscando? ¿Estaba buscando un consejo nada más? ¿O estaba buscando que el pastor le dijera lo que esa persona quería escuchar? Si yo tengo que abrirte los ojos con la ayuda de Dios para que salgas del reino de la oscuridad y entres al reino de la luz, te tengo que hablar con la luz. No te puedo hablar con las tinieblas, porque si no te vas a perder. Entonces yo tengo que decirte lo que dice el juez justo, el legislador y el rey soberano.
y lo que está aquí en sus mandamientos. Y de esa manera, entonces las cosas cambian. Así que tengan cuidado en esto, porque acá dice quiénes entrarán en el reino de Dios. Cuando ese muchachito se fue, entristecido, porque tenía muchos bienes, dice la Escritura, los discípulos dijeron, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor dice, muy difícilmente entre un rico en el reino de los cielos. Y tengamos cuidado también en esta interpretación, no dice imposible, dice difícil, porque todos aquellos que aman más las riquezas de este mundo que la vida eterna, fíjense ustedes la comparación, ¿no? Riquezas de este mundo que perecen, que se echan a perder, aman más eso que la vida eterna y la dicha viviendo con Dios en el reino de los cielos por toda la eternidad. Dice, muy difícil un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Y entonces, ¿quién se va a salvar? Le dijeron. ¿Quién se salva entonces? El Señor en Mateo 7:21 dice así, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Un ciudadano del reino de los cielos hace la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad del Padre? La palabra de Dios. Aquí está la voluntad del Padre que está en el cielo, que es el Dios y el Rey soberano. Entonces, si usted quiere entrar en el reino de los cielos, si usted quiere ser parte, ciudadano de este reino de la luz, lo que tiene que hacer precisamente, ¿qué es? Hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Y no hacer lo que mencionábamos recién en esa lista que Dios es el que la estableció. No hacer todo eso, al contrario, hacer la voluntad del Padre, dejar todo eso, arrepentirse. El Señor dijo, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una posibilidad de que ustedes también entren en el reino de los cielos, entren en el reino de Dios. Tienen que arrepentirse y tienen que convertirse. Y la conversión es cambiar de rumbo. Conversión es no seguir caminando en el mismo rumbo, no, conversión, hay que convertirse, hay que ir para el otro lado, te estás equivocando. El camino que estás llevando en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad, es el camino de muerte, termina en muerte y muerte eterna. No te estoy hablando solamente de la muerte física, porque si el Señor no viene antes, todos vamos a tener que pasar por ese proceso. El último escalón para los hijos de Dios, porque después de eso, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Pero los que no lo van a ver a Dios, precisamente. Se van a perder, y se van a perder por toda la eternidad. La palabra de Dios es bien clara, la muerte y después el juicio. Ya no hay más oportunidades. Entonces, tengamos esto en cuenta. ¿Quiénes entrarán? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y aquí ya vamos a estar cerrando. No se puede servir a dos señores. No puede servir al rey de las tinieblas y servir al rey de la luz. Es imposible. El Señor Jesucristo, quien dijo arrepiéntanse, conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está cerca. El mismo Señor Jesucristo menciona esto. ¿Dónde? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Y mire lo que dice el Señor. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho más a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede. No se puede. Es imposible. Mateo capítulo 7 viene después, Mateo capítulo 6 es el que contiene los primeros capítulos de Mateo, capítulo 5, capítulo 6. El Señor está dando una enseñanza, capítulo
capítulo 5 está el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y llega un punto donde dice, ustedes se preocupan por las cosas de esta tierra, por las cosas de esta vida, los alimentos, la ropa, el calzado, ustedes se preocupan por todas esas cosas. Pero fíjense ustedes un detalle. Salomón, siendo un rey tan poderoso y con tantas riquezas que Dios le dio, no pudo vestirse como un lirio del campo que lo viste Dios. Dios viste al lirio del campo con una vestimenta, una hermosura, una preciosura tan grande que ni Salomón se pudo vestir como eso. ¿Quién lo hace? Dios. El rey del reino de los cielos. Y dice más también, los pajaritos. ¿Ustedes vieron algún pajarito trabajar alguna vez? No, ellos no trabajan, pero el Padre los alimenta todos los días. ¿Se da cuenta? El Padre alimenta a los pajaritos. ¿Por qué? Porque son su creación. Él se ocupa de alimentarlos. ¿Y ustedes qué piensan entonces? Y allí llega el versículo 33, ¿no? Acá estamos recién, un versículo después, pero unos versículos antes. Pero el versículo 33 dice, por eso ustedes busquen primeramente el reino. ¿De quién? De Dios. ¿Y qué más? Su justicia. El juez justo. Y de todas estas cosas van a venir por añadidura, porque son ciudadanos del reino de los cielos. No te va a faltar, no tengas miedo. No tengas miedo, no te va a faltar. Hace unos minutos atrás hablábamos, ¿no es cierto?, del ejemplo de la viuda. Harina y aceite. Había hambre en toda la tierra, pero aquella mujer escuchó la voz de Dios a través del siervo de Dios. El profeta le dijo, Dios me envió hasta acá, me tenés que alimentar. Pero hay algo en eso. No te va a faltar ni a ti ni a tu hijo. Esa harina que tienes y ese aceite que te queda, es lo último que te queda, Dios lo va a multiplicar de tal manera que todos los días vas a tener alimento en tu casa. Porque estás escuchando la voz de Dios y porque estás dispuesta a guardar lo que Dios dijo que tenés que hacer. Y Dios lo hizo. Dice que no disminuyó ni el aceite ni la harina. Entonces, ¿te das cuenta que vale mucho la pena ser parte del ser ciudadano del reino de los cielos que ser ciudadano del reino de las tinieblas? ¿Por qué? Porque en el reino de las tinieblas, el gobernante de las tinieblas saca todo. Te saca la paz, te saca el gozo, te saca la alegría, te lleva a la miseria. No, pero muchos tienen muchas riquezas y sin embargo no siguen a Dios. Sí, bueno, son los ricos que dice Dios, difícilmente entrarán en el reino de los cielos. No siguen a Dios, no guardan los mandamientos de Dios, pero hay gente rica que Dios ha bendecido, hermanos en la fe, que Dios los ha prosperado y a través de ellos también bendicen la obra de Dios. Respaldan misioneros, respaldan obras en distintos lugares. ¿Por qué? Porque entendieron que ellos son ciudadanos del reino de los cielos y de lo que Dios les dio es para administrarlo bien y para ser un canal de bendición también para la obra de Dios. Y si son fieles, un día estarán en la presencia de Dios. Pero aquellos que se aferran a sus riquezas, que están desesperados para no perder nada, entonces un día, lamentablemente, lo van a perder todo. Van a perder su alma por toda la eternidad. Por eso, hagamos lo que dice la palabra de Dios. Hagamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿quiénes entrarán? ¿Quiénes serán parte del reino de los cielos? Aquellos que guardan los mandamientos, que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiere entrar o no quiere entrar? La decisión es personal. Muchos de los que hemos estado escuchando este mensaje sabemos que por la misericordia y la gracia de Dios entramos en el reino de los cielos. No vamos a entrar, ya entramos. Estamos acá por un tiempo nada más, pero ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos embajadores, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y como embajadores tenemos también que colaborar en abrirle los ojos a los que están en tinieblas para que conozcan la luz de Cristo, que cambia, que transforma vidas, que transforma hogares, que transforma matrimonio, que transforma, aleluya, cambia, hace las cosas nuevas. ¿Quieres ser parte de ese pueblo que
le ayuda a abrir los ojos a los que están en oscuridad. ¿Verdaderamente quieres hacerlo? Vamos a estar de pie. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso que podamos poner en práctica esta palabra que Dios nos ha hablado hoy. Y si hay alguien que se dio cuenta, porque a lo mejor pensaba, diga, oh, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Y resulta que ahora el Señor te mostró ahí una lista que dice, no, si practicas esto, no te estoy diciendo que practiques todas las cosas, pero con una de esas solamente con practicar alguna de esas cosas que Dios dijo, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos, te estás perdiendo por toda la eternidad. Te estás perdiendo tu alma y te estás perdiendo de vivir verdaderamente en el reino de la luz. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Lo que Jesús dijo, arrepiéntanse, conviértanse, guarden los mandamientos del Padre y entonces van a poder entrar en el reino de los cielos. Incline su rostro allí donde usted está. Quienes somos ciudadanos del reino de los cielos, ya vivimos. Nos falta nada más que una parte, volver a casa, volver a nuestro hogar. Aleluya. Eso será completo ya. Pero mientras estemos aquí, también tenemos que ser parte de aquellos que ayudan a abrir los ojos a los que caminan en tiniebla. Iglesia, Dios nos dio una responsabilidad, abrirle los ojos a los que caminan en oscuridad. ¿Cuánta gente conoces que está caminando en oscuridad y está caminando en tinieblas? ¿Cuánta gente conoces? Incluso a lo mejor gente que sabe que tú eres un ciudadano del reino de los cielos y dice, oren por mí porque me está pasando esto y aquello. Pero su vida no está dispuesta a cambiar. Es mejor que pases a ser un ciudadano del reino de los cielos. Y vas a poder hablar con el Padre y el Padre te va a escuchar. Vas a poderle pedir tú al Padre y el Padre va a escuchar. El Señor Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si tienes fe, va a ser hecho. Podemos hablar con Dios. Nosotros podemos hablar. Fíjense, aquí en los reinos de este mundo hay que pedir audiencia para hablar con el Rey. Y no todos pueden hablar. El pueblo no puede hablar con el Rey. Nosotros podemos presentarnos delante del Rey en el nombre de Jesús y podemos hablar con el Rey cuando lo necesitemos. Por eso, ¿cuántos se pierden aquellos que no hablan con el Rey? ¿Cuántos se pierden aquellos que no participan de las reuniones de oración donde hablamos con el Rey, con el soberano del reino de los cielos? Qué privilegio que tenemos. Yo quiero animar si hay alguien que ha escuchado este mensaje y se dio cuenta, porque Dios te habló, Dios te ama. Dios no quiere que vivas en tiniebla y te diste cuenta que estás viviendo en tiniebla, que estás viviendo en el reino de la oscuridad. Pues bien, te recuerdo el pasaje con el cual comenzamos. Dice así, pues Él, el Señor, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿No quieres ser trasladado al reino de Jesucristo? ¿No quieres ser trasladado al reino de Dios? ¿No quieres cambiar? ¿No quieres cambiar tu mala manera de vivir? Pastor, no puedo porque no puedo dejar de practicar ciertas cosas. Claro, porque solo no puedes. ¿Por qué? Porque estás allí atado y esclavizado por el gobernante del reino de las tinieblas. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del gobernante de las tinieblas, que es el diablo y Satanás. Entonces, Él puede hacerte libre. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y convertirte. Entregarle tu vida a Jesús, pedirle perdón y decirle, Señor, límpiame. Limpia mi vida de todo pecado y hazme parte, Señor, de esta ciudadanía preciosa del reino de Dios. Y ayúdame a permanecer fiel, a permanecer firme hasta el último día de mi vida en esta tierra, para un día poder entrar en la presencia del Dios, en el reino de los cielos, aleluya, por toda la eternidad, disfrutarlo. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste del reino de la oscuridad y nos trasladaste al reino de tu Hijo amado.
Gracias porque tú nos cambiaste, Señor. Gracias porque antes practicábamos todas aquellas cosas que impedían que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y tú transformaste nuestras vidas y nos hiciste ciudadanos. Y ahora podemos caminar, Señor, con paz y gozo en nuestros corazones. Y te pedimos que también nos ayudes para poder ayudar a otros a que abran sus ojos y puedan salir de las tinieblas y conocerte a ti, que eres la luz. Aleluya. Padre, si hay alguien que está en estos momentos pidiéndote que tú lo perdones, porque se ha dado cuenta que ha vivido y está viviendo hasta hoy, hasta este momento, en el reino de las tinieblas, si quiere salir de allí, Señor, que Él pueda adquirir la ciudadanía a través de Jesucristo, el único que puede hacerlo, Señor, y que Él pueda, arrepintiéndose de sus pecados y convirtiéndose a ti, hoy pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Aleluya. Obra tú, Señor, y tú guardes a cada uno de los que hemos escuchado este mensaje y nos ayudes, Señor, a siempre tener bien claro que somos ciudadanos del reino de los cielos por la obra preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos trajiste. Que corra, Señor, y llegue a muchas vidas y puedan ser transformadas por el poder que solamente hay en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.